¿Qué hizo su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy vamos a analizar a James Hype, un productor y DJ del Reino Unido que se supone que pincha Tech House, o eso pone por lo menos en Google, aunque también lo califican como EDM. Pero bueno, la sesión que vamos a ver hoy, o vamos a analizar, pincha como Tech House, quizá un poco comercialillo, pero es Tech House. Así que sin más dilatación del ojete, vamos con el análisis. Bueno, antes de nada, antes de comenzar, tenemos que decir que este DJ pincha con 4 CDJ y que, digamos que es reconocido o tiene la etiqueta del mejor DJ del mundo. No sé con qué criterio o quién ha sido el que le ha puesto el nombre, pero hoy vamos a analizarlo y vamos a ver si realmente merece el título o no lo merece. El tío pincha con 4 CDJ y una Pioneer, pues no sé si es la 900, la Nexus 2 o no sé cuál es, pero vamos, que es una Pioneer, eso estoy segurísimo. Y bueno, el set es bastante corto porque es como si fuera una promo, va a lo que es a pinchar poquitos temas, es como una demostración de los trucos que hace o de lo bien que pincha. Y es una cosa muy cortita, no es un set de que se extiende 1 hora, 2 horas, porque realmente con los trucos que hace y el sistema que tiene de pinchar, si tuviera que hacer una actuación de 2 horas, pues tendría que usar 50.000 millones de temas. Entonces, bueno, yo ya le está echando un vistazo así por encimilla y creo que el tío se prepara la sesión al completo, todos los temas que va a poner uno detrás de otro, qué truco va a hacer, cómo va a meter este, o sea que lo practica en su casa. Y luego lo lleva a cabo, pues como los DJs de los concursos estos de Scratch, que practican a lo mejor, digamos, una actuación, la practican una vez, otra, la practican infinidad de veces, y luego cuando llegan al campeonato, pues hacen esa misma actuación que han hecho en su casa 50 veces, hacen lo mismo. Es un set que está muy preparado, ¿no? Por lo menos el que vamos a ver hoy. No sé si luego tiene otro set improvisando más y poniendo temas más aleatorios, pero el set que vamos a ver hoy, que son, como he dicho, 38 minutos, es un set que está preparado al dedillo y lo vais a ver por el sistema que tiene de pinchar. Bueno, vemos que nada más empezar sube 2 de los canales y tiene como un par de voces, ¿no? En cada canal, en cada CDJ tiene una voz, y vemos que también le ha aplicado reverb para que a la hora de que está haciendo el QE, el lanzamiento de la voz, pues la voz no se quede corta, no haga pep, sino que quede la cola y quede como más natural. ¿Veis? Tiene un par de voces, en una tiene el pep y lo que hace es pues bajarle el pitch y cambiarlo. Vemos que la gente está impaciente por ver al mejor DJ del mundo, partiéndose aquí los cuernos en la cabina. Está pidiendo al público que lo anime porque viene bastante desanimado. ¿Veis? Ahora mismo vemos que tiene 2 voces, creo que es la misma voz exactamente. En una le tiene el pitch más rápido y en otra más lento para hacer diferentes tonos. Y lo que está haciendo básicamente es soltar, apretando el QE, soltar la voz pep, y con el otro pep, está haciendo un juego con las voces a diferentes tonos. Y vemos que él también tiene en este CDJ, aquí tendría una de las voces, aquí tiene la otra, como veis la forma de la onda es exactamente la misma voz, como he dicho, y en este CDJ tiene ya la voz andando porque la va a meter de repente. ¿Veis? Aquí ya ha subido el canal y ya entra la base. Y mientras está la base sonando, él sigue jugando con las vocecitas. Para hacer el Dash to Way, lo que está haciendo es pegar toques cortos para hacer el y cuando quiere hacer la voz larga, lo que hace es dejarlo presionado para que suene el resto de la voz. Hace y lo deja para que suene. ¿Veis que la base que está sonando tiene como cuando te llaman por teléfono y estás grabando que te entra el sonidillo ese? Pues la base esta tiene el sonidillo ese. Y de hecho yo me estaban paranoiando porque digo, a ver si me están llamando a mí y me están jodiendo la grabación. ¿Veis? Y ahí hace el P, como cuando ya te entra la llamada continua en el teléfono, pero no, es del track. ¿Veis? Aquí ya apaga el efecto, la reverb, y ya pues entra la base. Y las voces pues las ha quitado. La gente, como veis, se hace pedacitos, no ha hecho tampoco nada del otro mundo, pero bueno, es una buena intro, el tío se la ha preparado bastante bien y como veis, pues sin ningún tipo de problema, el tío le ejecuta al milímetro. Como veis, no lleva auriculares,
tipo este, ni tipo Sennheiser, como todos los DJs normales, sino que lleva unos auriculares de estos que se meten dentro del oído. Y supongo que lo hará para a la hora de pinchar, para no tener cables por medio y para facilitarle la movida. Aparte, por lo que os he dicho, que como el set este lo tiene muy preparado, simplemente necesita una escucha para saber lo que va a entrar, porque el tío ya se lo sabe de memoria, pero simplemente pues para eso, para tener una referencia, ¿no? Porque en lo que es mezclar, de ajustar los dos pitch, no lo va a hacer. Los CDJ están sincronizados, están todos en el tiempo y simplemente tiene que darle al play y soltarlo y el plato pues ya irá a los mismos BPM que el otro. Aquí juega con el reverse del CDJ para echar un poco el plato atrás y luego lo vuelve adelante. Aquí ya mete el otro tema. Ahora mismo tiene 3 pistas subidas, la voz y las 2 bases. Aquí vemos que usa el filtro y a la vez usa también el efecto para darle profundidad al tema, que es la reverb. Y aquí tiene la mano preparada para quitarle el filtro. Aquí sube el otro canal. Sigue filtrando. Aquí vemos que está con esta mano tirando del pitch, porque está haciendo un efecto como de uplifter o de subida, ¿no? ¿Veis? Y lo que tiene es este CDJ. Si veis, estos dos botoncitos están parpadeando y es porque tiene un loop pillado. Y entonces, al tener el loop pillado, lo pones en modo CDJ y al darle al pitch hace el efecto ese de que se va subiendo la velocidad. ¿Veis? Ahí lo suelta. Ahí suelta el tema, dándole a uno de los Qs que tiene ya preparado. Y apaga el efecto y ya entra pues toda la movida. Como veis, el tío lo tiene, como ya he dicho, muy bien preparado y le sale todo al milímetro, porque lo ha tenido que practicar muchas veces. Y como veis, pues bueno, usa bases como de tech house mezcladas con bases quizás de hip hop más comercialillas. Y bueno, por eso a lo mejor le gusta a más gente, porque es un poco más comercial. Como veis, la gente le encanta. Yo creo que la gente que hay aquí no tiene ni puta idea de lo que está pinchando. Pero bueno, pero como están ahí en el boiler room, pues están animando y viva la pepa. Este chaval que sale aquí es Tapón, el que salía con Indiana Jones en una de las películas ayudándole a su búsqueda de los tesoros perdidos. Pero ya se ha pasado al tejado y eso de buscar arcas perdidas y últimas cruzadas, pues ya lo ha dejado para otra vida. Se pasa casi el 90% del set con la mano enganchada en la reverb, porque le gusta darle profundidad mientras él hace cortes y la verdad es que le quedan de puta madre. Aquí vuelve a hacer el efecto que hemos comentado antes de hacer la subida. ¿Veis? Crea la subida, deja el efecto ya en el máximo del brrr, y aparte le mete reverb para incrementar el subidón. Juega con el filtro. Y aquí aprieta uno de los Qs que tiene preparado para lanzar pues uno de los trozos que él quiere que entre ahora. Que es el ping, 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 ping. Y vuelve a entrar por la base. Veis que acaba de subir este fader y ha entrado el pen, 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 pen. Pero veis que no lo tenía cuadrado, se le estaba yendo, pero se ha dado cuenta rápidamente y ha corregido. O sea, el tío sabe. Y luego aparte ha tocado el pitch y lo ha puesto en la velocidad que es. O sea que aparte de que lo lleve ya sincronizado, el tío sabe pinchar. Ahí vuelve a meter el sonidillo ten, 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 ten. Veis que va subiendo fader y bajándolo para meter el sonidito. Ahí lo vuelve a bajar y mete el otro CDJ ya con la otra base. Vemos que aquí filtra el track y aparte en el táctil del CDJ lo hace un loop, suena el tat y aquí hace un backspin para quitarlo. Aquí vemos que está mezclando ese CDJ. Creo que ha puesto la melodía que está sonando, la ha puesto en el CDJ de aquí.
Vale, en el CDJ este de la esquina tenía preparado el pe, 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 lo tenía hecho un loop muy corto y estaba haciendo pe, 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 y luego cuando iba a empezar el compás, lo ha soltado y ya ha entrado el ti, 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 ti. En este CDJ acaba de cargar una voz que dice James Hype, no sé qué, pues la ha cargado y con el pre-escucha está haciendo pues los mismos cortecitos con lo que ha empezado, el te, 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 te. ¿Veis? Parece que está scratcheando, pero no, simplemente lo está soltando con el pre-escucha. Ah, dice James Hype Beach. ¿Veis que la gente ya está cantando James Hype Beach? ¿Tapón se lo sabe al dedillo? Todo el mundo se sabe la frasecita James Hype Beach. Vale, aquí está preparándose el cambio de compás. Veis que tiene la mano otra vez en la reverb. Está abriéndole. Y aquí quita la reverb. Y como no tiene más manos, pues tiene que irse rápidamente a CDJ. Y lo que va a hacer en los botones que tiene aquí, que tiene los Qs preparados, pues va a saltar a un punto que él quiere. ¿Veis? Ya ha saltado a un punto más adelante. Con este CDJ está usando la melodía que tiene preparada para meterla poco a poco y luego ya pues cuando llegue el cambio de compás hará lo mismo, hará un dejarlo en vacío o meterle reverb y ya soltar ese sample que tiene ahí preparado para el siguiente, digamos, comienzo de compás. Ahora va a ir metiendo poco a poco la vocecita, pequeños cortecitos como pequeños avisos de lo que se va a venir. ¿Veis? Está metiendo pequeños avisitos. Mientras la base va evolucionando, él va jugando con la voz. Vale, aquí está haciendo ya como el subidón, pero como veis la mano ya no le da más. Porque quiere llevar el ritmo del del roll o del cajeteo continuo, lo quiere llevar con la mano, pero claro, la mano tiene un máximo de rapidez pulsándolo y no le da tiempo. Y eso que el tejado es bastante lento. ¿Veis? Que a veces pierde el compás. Y aquí ya ha soltado el loop del tema conocidillo, como hemos predicho antes. Lo suelta, suena el sonidito que tiene preparado y ya entra la base. ¿Veis? Usa lo que se llama ganchos o hooks en inglés, para, pues eso, para unirlo con las bases que él tiene y con las voces, y va haciendo como una mezcla entre todo, entre los ganchos, que son las melodías famosas, las bases de tejado, alguna lupeada y otra corriendo, y algunas vocecillas que él va metiendo. Veis que tiene lupeado el sonido que lo tiene aquí en este CDJ. Vuelve a usar la reverb. Aquí recorta el sonido. Te hace un flare con el fader, que es el corte ese que ya hemos visto en otro análisis. ¿Veis? Se pone de espaldas para que quede más impresionante y parezca que lo está haciendo más difícil, pero en realidad es lo mismo de difícil. ¿Veis? Y a la vez, con esta mano, está subiendo el pitch para incrementar la velocidad o el pitch. El sonidillo es el a la vez que está haciendo el juego con el fader, con la otra mano le está subiendo el tono. ¿Veis? Cuando ya ha llegado al máximo, lo baja para hacer y ahora ya puede entrar a la base. ¿Veis? En verdad lo tiene muy bien preparado, le sale todos los trucos, le salen perfectos, y es porque se nota que el tío lo ha practicado más de una vez, porque eso, si tú lo quieres improvisar no te sale, porque no te sale. Porque tienes que saber muy bien los tiempos, cuánto duran las voces, te tienes que preparar, pues, todos los clics, te los tienes que preparar todos, digamos, esquematizarte en qué plato va a llevar los hooks que hemos hablado antes, en qué plato va a llevar las voces, en qué plato va a llevar las bases, y tenerlo todo ya muy bien organizado, y así luego no te vas equivocando, porque en el momento en el que tú quieras ir directamente a la voz, sabes que las voces las va a tener en este plato. No va a decir en qué plato está la voz. No, tú ya sabes que las voces están en este, los hooks están en este y las bases están en el centro. Y ya lo tienes tú en tu mente totalmente organizado. Vale, ahora
ha usado este CDJ para lupear un trozo de una voz que tiene. ¿Veis? La ha dejado ahí enganchado. El highlight está ajustándolo porque no está bien colocado respecto a la base. ¿Veis? Lo está moviendo poco a poco. Ha cortado el loop. Y ahora con el CDJ lo está haciendo el loop cada vez más corto. Lo está recortando. ¿Veis? Lo ha dejado ahí pillado. Y ahora está usando el efecto de subir el pitch otra vez. ¿Veis? Está subiendo el pitch para hacer el efecto. Cuando llega al máximo, pues claro, ya como no tienes más recorrido, lo que tienes que hacer es cuando vayas a romper el compás, pues lo que haces es bajarlo. En vez de subir porque ya no puedes más, lo que haces es ¡ñau! Y ya ¡pum! Entra la base. Vuelve a hacer el truquito del flare. ¿Veis? Vuelve a bajar el pitch para hacer ¡ñau! Coincide con la voz. Aplunga, plunga. Y placa, 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 placa. Y estoy sudando como un marrano. Vale, vuelve a meter la voz de James Hype Beach. La vuelve a meter. Se ve que le ha gustado la vocecilla o es su sello de identidad, pero la tiene ahí aparcada y de vez en cuando te la suelta por si no la he escuchado bien. Vale, aquí vemos que usa el filtro al máximo. Lo tiene súper filtrado. Y ahora con esta mano ha soltado una preescucha que tiene preparado, un punto QE, que es la voz esa que ha entrado, la de I want you, y es porque se habrá ido a un punto que tenía preparado donde empieza la voz, lo suelta, ya tiene la base junto con la otra base con la voz, que son las dos pistas que tiene subidas en la mesa. Se va al CDJ del borde, donde recordad que tiene los hooks, y yo creo que ahora o va a buscar uno o ya lo tiene preparado de antes. Veis que aquí ha dejado pillado el CD este justo en la caja. Ha esperado a que suene la caja para hacer el loop, para hacer ta, 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 ta y pillarlo ahí. O sea, el tío sabe lo que se hace. A la vez que está filtrando, recorta la caja. Le mete reverb. ¿Veis? Ahora está usando el CDJ que estaba preparando el hook de antes. Ha metido otro sonidito. ¿Veis? Está usando el sonidito ese como ¡pam! Que, o sea, el tío tiene mucha idea y la verdad es que lo hace muy bien. Ahora ha dejado pillada la voz del otro CDJ y a la vez con esta mano está llevando el ritmo del ¡pam! ¡Pam! Todo eso con la reverb de la mesa metido. Aquí ya suelta el sonidito para que no haga el pam pam, ya lo suelta para que haga pues lo que viene detrás, pam 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 pam. A la vez corrige la voz que la tiene aquí pillada. Y la reverb que no falte. Vale, aquí baja la voz. Y solo deja el hook del CDJ de allí. Y vamos a ver lo que hace. Vale, ahora está jugando con el noise de la mesa. ¿Veis? Le ha metido noise. Está haciendo el flare con el noise metido. Y ya pues entra solo el CDJ que tiene aquí a la izquierda. No tiene ningún CDJ más subido. Vale, vemos que en este CDJ tiene una voz ahora que está metiendo, que dice welcome. Pues dependiendo del punto donde la tiene, porque tiene aquí los 4 puntos Q estos iluminados, pues combina un par de ellos, porque parece ser que en uno de ellos, creo que en el último, tiene esa voz, pero la tiene loopeada. O sea, cuando le da el botón entra y entra ya hecho un loop. O sea, que lo tiene preparado desde su casa el loop para que cuando le dé ahí se quede ya en el loop preparado. ¿Veis? Ahora mismo la voz está sonando entera.
Aquí ha pulsado el último botón, ¿veis? Y ya la voz entra lupeada y se queda ahí. Y aquí pues usa el backspin para quitarla. Vale, fijaros en cómo hace aquí el truco, en la rapidez, porque si no lo analizamos previamente no os vais a enterar. Tiene la voz esa lupeada y lo que va a hacer ahora es un backspin para quitar la voz, y a la vez que quita la voz se va a ir al CDJ este y va a soltar otro punto QE del tema un poco más adelante para hacer como un cambio de compás. Fijaros. ¿Veis? Aquí hace el backspin con la voz y rápidamente se va a este CDJ a soltar el punto QE en otro sitio. En el tucu 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 tucu. Por eso cuando le da, entra el tucu 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 tucu. ¿Veis? Y corrige con la mano. Porque como lo va soltando al vuelo, aunque los tenga ajustados en tiempo, muchas veces no entra y tienes que ajustarlo a mano. Pero como veis, el pitch no lo toca. Simplemente lo que hace es colocar el tema en el sitio que debe estar, pero la velocidad está automática y no tiene ni que tocarla. Vale, aquí suelta otro hook, que es el tema este tan famoso, y lo ha soltado con este CDJ, y ahora veréis lo que hace. ¿Veis? Pulsa el loop, lo hace, lo deja pillar en el pam, pam, pam. A la vez baja y sube fader para hacer el subidón como más incrementado, y con la otra mano ha subido la base que tiene preparada. Le mete reverb y a la vez que luego el tema entra, baja ya el otro canal y lo deja en solo, con la base solo. Vale, ahora vemos que se está preparando otro subidón. En este ha metido un tema, lo ha lupeado, justo en la caja está haciendo el pas, 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 pas. Pues lo ha lupeado, empieza a meterlo poco a poco y con la otra mano está filtrando, lo está metiendo poco a poco el cajeteo que tiene ahí enganchado. ¿Veis? Lo va metiendo poco a poco. Suena ta, 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 pero como lo tiene filtrado, pues suena como más chispeante, ¿no? Aquí ha soltado en este la voz de You Got The One. Lo ajusta. Sigue jugando con los filtros. Aquí recorta el ti, 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 el cajeteo. Aquí recorta la voz. Recorta el cajeteo. Y ahí suelta la voz. Suelta la voz. Baja el canal donde tiene el cajeteo. Y ya entra el tema con el tananana. ¡Pum! Y entra. Pero perfecto, le ha salido perfecto. Fijaros en este chaval que está pasando más calor que yo aquí en el cuarto, pero no se quita la chaqueta ni que lo maten. No sé si es que le ha costado muy cara o es que se la ha regalado su novia, pero no quiere perderla y no se la quita por nada del mundo. Está todo el mundo ya en camiseta manga corta, algunos ya en pelota, y es con su chaqueta, con su cuello hasta arriba y pasando más calor que en una sauna. Vale, aquí podéis ver una panorámica desde arriba y como veis tiene los 3 CDJ andando y los 3 CDJ los tiene pillados en loop, un loop más corto, otro un loop más largo, pero los 3 los tiene ahí encajados y con esto está haciendo él su propio loop. Vale, vamos a ver el truquillo que hace ahora. Aquí tienen este CDJ la voz de Cake. Veis que lo para, deja de sonar la voz y rápidamente se viene aquí que tiene preparado otro sonido. ¿Veis? Lo pulsa y lo dispara, que es el ton, 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 el bajo. Pam, 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 pam. Y ya entra el compás. ¿Veis? Ya entra con la base. Todo preparado al milímetro. Aquí está llegando ya al final del set. ¿Veis que aplica reverb? Deja la voz de James Hype Beach. A la vez que con la otra mano está filtrando la base. La está ocultando. Le mete grave. Y aquí se acaba la sesión. Y bueno, ya he terminado el análisis. ¿Qué os parece? ¿Merece ser el mejor DJ del mundo o ser valorado el mejor DJ del mundo o no lo merece? El tío sabe lo que se hace, el tío se lo prepara muy bien, el tío sabe pinchar y hace muchos trucos. O sea, el tío, aparte de lo que pinche, si pincha más comercial, menos comercial, el tío es un máquina pinchando. Eso es lo único que puedo decir. Lo demás ya lo dejo a vuestra elección. Vosotros qué opináis, ponedmelo en los comentarios si os gusta este tío, si no os gusta, si os parece innovador, si os parece que hace buenos trucos, si os
lo que os surja, me lo ponéis en los comentarios. Y nada, espero que hayamos el análisis de hoy. Que si es así, pues que le deis muchos likes, como siempre, que comentéis. Y nada, que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Ah, y os quería decir que los DJs que me vais poniendo en comentarios, que analice y tal, que antes de que me pongáis un nombre, primero vayáis a YouTube, miréis si ese tío tiene vídeos, pues como este, que se vean, que se puedan analizar, no vídeos de peña que son unas producciones muy bien montadas, pero que realmente al DJ lo enfocan 5 segundos y el resto enfocan a la torre de Babel, luego enfocan al público, luego enfocan una luz y luego otros 5 segundos al DJ y no se ve nada. Entonces, cuando me pongáis que analice a alguien, por favor, cercioraros de que el tío tiene vídeos que se puedan analizar y entonces yo los miro y si se pueden analizar yo los traigo, pero claro, tienen que poder analizarse, no me pongáis ahí a voleo, analiza esta, analiza cuál, porque yo pierdo el tiempo buscándolo, luego digo, pero si es que no se puede analizar, si es que no tiene ningún vídeo, que os pido un poco de comprensión y que antes de comentar a voleo, que también miráis un poco los vídeos del tío y si se puede hacer, me lo ponéis en comentarios. Y nada, que ya está, que nos vemos en el siguiente, sus colegas, adiós.